Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al evento de charlas de biología organizadas por el Colegio de Biología de la Escuela Nacional Preparatoria número 3, Justo Sierra. El día de hoy, continuando con este evento de charlas, vamos a tener el gusto de escuchar a la maestra Brenda Elizabeth Bravo. La maestra Brenda es maestra en educación media superior de biología, tiene una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación didáctica y pedagógica, ha participado en diferentes diplomados y cursos de actualización y diseño y edición de materiales de aprendizaje, de tanto virtuales como escritos. Y además actualmente participa en un proyecto institucional en el cual trata de hacer más bien es un proyecto de investigación sobre didáctica y estrategias de enseñanza-aprendizaje. Participa además en diferentes proyectos Infocap, los cuales involucran no solamente el trabajo colaborativo de diferentes profesores de distintas asignaturas, sino que también participan más bien en invitar a los jóvenes precisamente para contribuir a su desarrollo académico y personal durante su estancia en la Escuela Nacional Preparatoria. Y bien, también la maestra tiene más de 10 años en práctica docente y el día de hoy nos va a platicar sobre, permítame tantito, ya se me cerró la plática. Precisamente perdón, es que tengo fallas de internet. Nos va a platicar sobre las cactáceas, ¿sale? Y las áreas naturales protegidas donde ellas se encuentran, que son México, tierra de cactáceas, santuario de nuestro país. Muy bien, Adelante, muchas maestra. gracias. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí. Pues bien, como les dijo la maestra Iris, yo les voy a dar una plática acerca de las cactáceas. A mí en lo personal son unas plantas que me gustan muchísimo, me parecen muy hermosas. Entonces, pues les platicaré un poco sobre sus características, les platicaré algunas cosas que se pueden aprovechar de ellas y un par de lugares que tenemos cerca de la ciudad, bueno, depende también qué tan cerca o no, que podemos igual visitar. Entonces, pues como dice la plática, México pues es un país bastante bondadoso. La ubicación que tiene en el planeta pues le permite tener un montón de climas, un montón de paisajes muy diversos y diferentes entre sí. Entonces, en nuestro país podemos encontrar desde lugares donde la nieve y el frío son constantes todo el año. Podemos encontrar lugares tropicales donde todo el año hace calor, humedad, cercanos al mar. Y también encontramos en casi la mayor parte de nuestro país, pues zonas desérticas, zonas áridas y semiáridas. Y entonces esta es una de las características que tiene nuestro país para que precisamente hayan podido diversificarse y evolucionar una gran cantidad de especies de cactáceas. Entonces, pues vamos a ver. Las cactáceas, pues son un grupo de plantas que en biología, pues organizamos todos. Bueno, en general los humanos nos gusta organizar todo para irlo comprendiendo un poco mejor. Entonces, pues todas las plantas tienen como su familia porque tienen características muy similares. En este caso, pues la familia de las cactáceas se llama Cactaceae, ¿no? Entonces, todas tienen características muy similares en cuanto a cuestiones morfológicas, también fisiológicas de cómo funcionan sus células y su metabolismo. Entonces, la mayor cantidad de especies de cactáceas se pueden encontrar sobre todo en zonas áridas y semiáridas, como esta imagen que les muestro aquí, que es de una zona de Querétaro. Entonces, las cactáceas las podemos encontrar desde altitudes a 0 metros sobre el nivel del mar e incluso en alturas mayores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, si nosotros pensamos en comparar con otras plantas, hay algunos pinos que se encuentran a estas altitudes tan elevadas de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, como por ejemplo los que se pueden encontrar en algunas zonas del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, ¿no? Entonces son alturas bastante elevadas donde podríamos pensar que las condiciones son más bien frías y que las cactáceas no podrían encontrarse en esos lugares. Entonces, además de las zonas desérticas, también las cactáceas se encuentran en bosques, podemos encontrar cactáceas en algunas selvas. Entonces tienen una diversidad de formas bastante curiosa, no siempre las vamos a encontrar o no todas se van a encontrar en estas zonas desérticas, ¿no?
Entonces, aquí no se ve. A ver, déjenme vuelvo a hacer grande. ¿No aparece? Bueno, me voy a salir de aquí porque les voy a poner un video que nos explica así breve y rápidamente. Las cactáceas son una familia de plantas típicas de los ecosistemas desérticos, áridos y semiáridos. Aunque algunas se pueden encontrar en bosques templados y selvas caducifolias. Son endémicas del continente americano. Sin embargo, actualmente adornan jardines alrededor del mundo. Estas enigmáticas plantas se distinguen por sus tallos robustos, que conforman casi la totalidad de su volumen, verdes y fotosintéticos, por la presencia de espinas que surgen de estructuras llamadas areolas, por sus llamativas y delicadas flores, así como por sus dulces frutos, rara vez secos. Su historia evolutiva es interesante, puesto que han desarrollado asombrosas adaptaciones que les permiten enfrentarse a situaciones adversas. En el tejido de sus tallos almacenan gran cantidad de agua y están rodeados por una ligera capa conocida como cutícula, que evita la pérdida del agua por la transpiración. A su vez, las espinas que rodean sus cuerpos no son otra cosa más que hojas modificadas, una adaptación evolutiva que reduce la pérdida del agua y las protege de los depredadores. También su metabolismo se ha adaptado para no transpirar durante el día, abriendo sus estomas por la noche para el intercambio gaseoso y captación de dióxido de carbono, el cual sintetizan durante el día, aprovechando la luz solar. Una de las regiones con mayor diversidad de estas plantas se encuentra en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, en el estado de Puebla, donde las cactáceas crecen por miles sobre los restos de un mar cretácico. Su lento crecimiento, sus largos ciclos de vida y sus poblaciones reducidas las han vuelto altamente vulnerables ante el hombre, puesto que, por su atractivo, son de las plantas más valoradas comercialmente, lo cual ha tenido un gran impacto en las poblaciones naturales. El comercio ilegal y el saqueo están llevando a muchas especies a encontrarse amenazadas y en peligro de extinción. La solución a este problema recae en nosotros como consumidores. No compremos ni fomentemos la extracción ilegal y exijamos que se planteen estrategias de conservación de nuestros ecosistemas y planes para el manejo adecuado de las especies comerciales de nuestro país. Solo así lograremos mantener la vida como se originó, silvestre. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, dado que la mayoría de las especies de las cactáceas las podemos encontrar en estas zonas áridas y semiáridas, pues son lugares en donde llueve en temporadas muy específicas del año y la verdad es que también llueve muy poquito. Entonces, una de las cosas más importantes para este tipo de plantas es mantener siempre el agua y no perderla de manera constante. Entonces, tienen muchas adaptaciones para poder solventar digamos, este desbalance de agua que pueden tener en los ambientes donde se encuentran. Uno de ellos, pues, es que sus tallos son suculentos. Esto significa que en su interior tienen una especie de esponjita que les permite absorber y mantener en reserva una gran cantidad de agua de reserva, ¿no? Entonces, esta esponjita les va a permitir que a lo largo del año, sobre todo en esas temporadas en las que no llueve, ellos vayan ocupando o vayan utilizando esa agua y puedan realizar todas sus funciones para que no mueran, ¿no? Entonces, los tallos además
tienen una característica muy particular que muy pocas plantas tienen también pues en este grupo de organismos, que es que fotosintetizan. A diferencia de la mayoría de las plantas que fotosintetizan a través de sus hojas, los cactus lo hacen a través de sus tallos porque es ahí donde tienen pues los cloroplastos, los pigmentos para realizar este proceso, ¿no? Además, otra forma en la que disminuyen la pérdida de agua es que sus hojas son muy reducidas. Nosotros de manera, digamos, coloquial, les decimos espinas, pero el nombre correcto de estas estructuras en las cactáceas son acúleos, porque las espinas son modificaciones del tallo, mientras que los acúleos son modificaciones de las hojas. Entonces, están tan reducidas que no permiten que se pierda mucha agua. Entonces, además, estas estructuras espinosas pues también les permiten protegerse de los depredadores porque muchas especies que viven ahí pues utilizan o se alimentan de estas especies para poder obtener agua también, y en otros casos pues también les permite reflejar la luz del sol precisamente también para evitar un poco que la poca agua o la mucha agua que puedan tener almacenada se esté evaporando, ¿no? Y otra cosa que también nos mencionaban en el video y que es muy interesante es que realizan la fotosíntesis durante la noche. Esto lo que significa es que durante el día sus estomas, que son como unos poros por donde intercambian el oxígeno y también el agua que se evapora, se libera, se mantienen cerrados. Durante la noche es cuando comienzan a realizar este proceso para poder obtener los azúcares que necesitan sus células y que son importantes para que tengan energía y puedan sobrevivir, desarrollarse, reproducirse, producir flores, semillas, etcétera, etcétera. Entonces, otra característica muy particular es respecto a sus raíces. Muchas de las plantas pues generan raíces, su crecimiento es hacia el fondo del suelo, hacia lo profundo. En cambio, las cactáceas tienen raíces bastante superficiales, se quedan muy cerca de la superficie del suelo precisamente para que cuando llueva absorban de la forma más rápida posible y la mayor parte del agua que puedan para poderla absorber. Entonces viaja a través de la planta y se queda precisamente en ese tejido esponjoso que tienen para poder tener esa reserva de agua. Entonces hay cactáceas que viven en lugares donde no ha llovido por 10 años y estas estructuras, todas estas adaptaciones les han permitido sobrevivir. Entonces, en todo el mundo, las cactáceas se distribuyen principalmente, bueno, en el continente americano las podemos encontrar desde Canadá hasta Chile, ¿no? Entonces, de todas las especies que se conocen, alrededor de 1900 son las que se han catalogado, se tienen bien nombradas y todo. En México tenemos más o menos la mitad de todas esas especies que podemos encontrar en el continente americano, y el 78%, o sea, casi todas las especies que tenemos aquí en México son endémicas, es decir, que no las encontramos en ningún otro país del continente. Entonces son plantas muy diversas y muy interesantes a las cuales les hemos sacado bastante aprovechamiento, pero también hemos mermado bastante sus poblaciones, ¿no? Entonces, aquí en nuestro país, pues en los estados donde hay unas zonas áridas y semiáridas bastante amplias, es donde encontramos una mayor cantidad de especies, así como de abundancia. Entonces, por ejemplo, en el norte, en Chihuahua y en Sonora, podemos encontrar los desiertos de Sonora y Chihuahua, son lugares muy característicos, donde también podemos encontrar un cactus muy característico y especial, que es el saguaro, que es este clásico que sale en muchas caricaturas, películas y series, ¿no? En Hidalgo y en Querétaro también son zonas con características áridas y semiáridas, donde podemos encontrar alta diversidad de estas especies. Y, por ejemplo, en las zonas de Tehuacán y Catlán, que nos mencionaban en el video, que se encuentran en Puebla y en Oaxaca, ¿no? Entonces, otro lugar también es San Luis Potosí, en Baja California, y aquí en la ciudad también tenemos algunas zonas donde podemos encontrar una diversidad de especies y muchas de ellas son endémicas, como por ejemplo al sur de la ciudad, un lugar que se llama la Reserva del Pedregal. Ahí en CU hay una parte en Ciudad Universitaria hay una parte de esta reserva y se han catalogado algunas especies incluso endémicas. Por ejemplo, en el Jardín Botánico de la UNAM también hay algunas especies de cactáceas endémicas. Entonces, no solamente, como les digo, son de lugares así. Entonces, ¿por qué son importantes estas especies? Bueno, no solamente las debemos de ver desde el punto de vista de los beneficios que pueden tener para los seres humanos, ¿no? Sino que dentro del ecosistema obviamente tienen funciones muy importantes. Entonces,
Primero que nada, pues son alimento, ¿no? Como yo les decía, muchos animales se alimentan de ellas por la cantidad de agua que tienen de reserva, y eso es muy importante porque el agua es un compuesto vital para todos los seres vivos, ¿no? Además, sus flores y sus frutos también pueden servir de alimento, sobre todo para insectos, para mamíferos pequeños, algunos reptiles también que son pequeños, muchas aves, los polinizadores, ¿no? Los murciélagos también, sus flores obtienen una gran cantidad de néctar, entonces son alimento de todas sus estructuras, las flores, los frutos, el tallo, todo sirve de alimento para todos los organismos, los animales que viven en las mismas zonas que estas especies, ¿no? También pueden ser refugio, por ejemplo, de otras plantas. Hay algunas plantas que necesitan sombra, entonces si crecen debajo de una cactácea, pues esa cactácea les va a dar un poco de sombra y va a permitir que crezcan de mejor manera sin que sean tan afectadas por los rayos del sol que les puedan dar directamente. También pueden servir, sobre todo para muchas aves, para construir sus nidos. Hay algunos cactus que crecen metros, 100, 200 metros hacia arriba, entonces sirven perfectamente para construir nidos en las alturas y evitar depredadores, ¿no? Y pues sobre todo los insectos, pues pueden utilizar como hábitat para poder pasar alguna parte de su tiempo durante el día y la noche, ¿no? Para ocultarse, llevar a cabo procesos de reproducción, descanso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de los humanos, pues como les digo, hemos dado una gran cantidad de aplicaciones, sobre todo alimentarias. Nosotros, por ejemplo, específicamente en el centro del país, comemos mucho nopal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Milpalta, que es como el centro mundial de producción de nopales, entonces nosotros comemos los tallos, pero también comemos los frutos como las tunas, los choconosles, hay algunas otras especies como las pitayas, los garambullos, que también nos alimentamos de eso. Entonces, son especies que producen frutos muy de temporada, pero que se han sabido aprovechar y que se pueden consumir muy bien. Y otra, pues, es la ornamental, ¿no? A veces decimos, las plantas del abuelito, ¿no? Pero a nivel mundial, las cactáceas son una de las especies que más se coleccionan. Sin embargo, eso también tiene la contraparte de que son de las especies que más se extraen de manera ilegal para poder estarlas vendiendo en los mercados de estas personas que les gusta coleccionar estas especies. Entonces, miren, aquí les muestro una que se llama Mamillaria herrerae, que es una especie endémica de un lugar de Querétaro que se llama Cadereyta. Entonces, a esta especie también le dicen pelota de béisbol porque es muy bonita, en realidad no crecen mucho, son pequeñitas, pero la blancura, o sea, vean sus espinas, cómo se extienden y forman una capa blanca, y sus flores también son muy bonitas. Entonces, específicamente, esta especie es un ejemplo de las que son las más valoradas, las más preciadas y las más buscadas, tanto en el mercado legal como en el mercado ilegal, ¿no? Entonces, pues tanto estos usos, estas cuestiones ilegales de que las personas las coleccionan y todo, además de que hemos transformado sus hábitats para realizar diferentes actividades como la agricultura, la ganadería, establecer ciudades, conjuntos habitacionales, pues ha afectado mucho sus poblaciones, ¿no? Porque se quitan, se eliminan y pues se van amontonando las plantas ahí, y no solo de cactus, sino de muchas otras especies. Entonces, al eliminar sus ecosistemas naturales, pues vamos matando todas estas especies, ¿no? Entonces, otra cosa que mencionaban en el video es que tienen ciclos de vida muy largos. Hay algunas especies de cactus que no producen flores sino hasta que tienen como 100 o 200 años. Un ejemplo sería los viejitos, ¿no? Que son estos cactus que parecen columnas muy largas y tienen espinas como pelitos. Entonces los viejitos tardan hasta 200 años en producir sus flores. Entonces imagínense, ese tipo de esas especies de cactus, pues en realidad sus poblaciones no tienen tasas tan altas de reproducción, ¿no? Porque las semillas que se producen en las flores, pues no se están dispersando tan regularmente, ¿no? Hay algunas otras especies, como por ejemplo los nopales, que cada año, ¿no? Cada año producen sus frutos, esos frutos contienen las semillas, cuando se dispersan, pues vuelven a crecer plantas nuevas, ¿no? Y además otra cosa es que crecen muy lento. Entonces, a lo mejor nosotros podemos tener un cactus que tiene 20 años, pero mide 10 centímetros, ¿no? Entonces, su tasa de crecimiento es como de milímetros al año, en realidad
no son plantas que crezcan tan rápido como algunas otras, ¿no? Y eso también está relacionado directamente a los ambientes en los que viven. Tienen que guardar bastante energía, reservas, por todas esas épocas del año en las que no llueve de manera regular. Entonces, eso también está relacionado directamente con estas condiciones tan extremas en las que llegan a vivir, ¿no? Entonces, pues tanto las actividades humanas como el comercio legal e ilegal, bueno, sobre todo, ¿no? Las actividades que realizamos nosotros los seres humanos, pues las tienen en serio peligro, ¿no? Casi todas están, bueno, de hecho todas están catalogadas en alguna categoría de riesgo, ¿no? Están amenazadas, están en peligro de extinción, sobre todo las que son endémicas son las que mayormente están en peligro de extinción. Entonces, miren, aquí les muestro otra especie que igual tiene espinas muy bonitas, las flores son también muy bonitas, y de estas flores, cuando se polinizan, se producen unos frutos que son pequeños y delgaditos, que les llaman chilitos, que también se comen, no contienen mucha agua, pero son bastante dulces. Entonces, pues, a nivel mundial, ya, tenemos, digamos, 2 catálogos que nos permiten conocer el estado de conservación de muchas especies. Entonces, uno de ellos es el CITES, que es un convenio, es un catálogo que nos explica acerca del comercio y el traslado de las especies a nivel internacional. O sea, aquí nos explica qué especies pueden salir de un país, qué especies no pueden salir, o si yo tengo un permiso especial, puedo vender alguna especie, etcétera, etcétera. El otro es el libro rojo. Este libro rojo nos habla sobre todo del estado de conservación de las especies. Es decir, que nos dice, de esta especie se ha catalogado o se ha registrado que hay tantos individuos de una población, ¿no? Entonces, estas dos listas, estos dos catálogos nos dicen que todas las especies de cactáceas se encuentran seriamente amenazadas. Como les decía, muchas de ellas están en serio peligro de extinción, y pues tanto sus características de vida, esto de que florecen, sus ciclos de vida son muy largos, también son muy valoradas, entonces el comercio legal está a todo lo que da, y también pues la destrucción de sus hábitats es lo que se ha conjuntado, ¿no? Como todos estos factores, y pues han disminuido bastante sus poblaciones. Sin embargo, pues no todo está perdido, ¿no? Así como decía en el video, está en nosotros poder hacer algo para conservar y mantener e incluso recuperar muchas de las especies cuyas poblaciones se han disminuido bastante. Entonces, una de esas opciones que existen, pues es la creación de áreas donde se puedan proteger estas especies junto con otras que habiten en esas zonas. Y es, por ejemplo, la creación de áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, las áreas naturales protegidas son extensiones de algún ecosistema en donde las actividades humanas no han alterado de manera irreversible el ecosistema como para que ya no se pueda recuperar. Entonces, las áreas naturales protegidas son lugares en donde debe haber un plan de manejo. ¿De acuerdo? No nada más, yo tengo esta zona muy bonita, muy conservada, sino que debe haber un plan para mantener ese lugar. Entonces, esos planes de manejo, así se les llama, incluyen diferentes áreas de oportunidad en las que se puede trabajar, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la conservación de las especies que se encuentran ahí. Entonces, eso significa que las personas se encargan de ayudar en la reproducción de las especies, tanto animales como vegetales, para que se vea favorecida e incremente de una mejor manera pues el número de los individuos. También existen otro tipo de manejos para obtener recursos económicos que a su vez permitan el mantenimiento de todos estos procedimientos, como la investigación, el seguir apoyando en la reproducción de todas las especies. Entonces, hay algunos lugares donde tienen actividades ecoturísticas, hay algunos otros, y bueno, todas estas actividades pues son dar recorridos, dar pláticas, dar algunos talleres de educación ambiental para que las personas que viven ahí y que visitan los lugares conozcamos lo que hay, ¿no? ¿Por qué son importantes las especies? Otro tipo de aprovechamiento pues está directamente en las especies, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las cactáceas, se pueden utilizar partes de la planta para tener aprovechamiento y se obtenga una remuneración económica. Entonces, respecto a esto de la remuneración económica,
Hay un ejemplo de un ejido que no es necesariamente un área natural protegida, pero también está, digamos, relacionada con este tipo de sistema de las áreas naturales protegidas. Y es un lugar que está en Sinaloa, es el ejido San José del Valle, que está en Badiraguato. Entonces, aquí explotan, o más bien utilizan alrededor de 5,000 hectáreas de esta zona, en donde aprovechan de manera directa el fruto de un cactus, que su especie es Stenoceros queretaroensis, y la planta, o perdón, el fruto que se utiliza específicamente, pues es la pitaya, ¿no? Entonces, estos frutos son muy jugosos, son muy dulces, sin embargo, tienen la característica de que no tienen mucho tiempo de vida, es decir, se echan a perder muy rápido. Lo que han hecho los habitantes de este ejido es que realizan productos secundarios de estos frutos como mermeladas, como helados, entonces han obtenido un aprovechamiento económico que a su vez les permite seguir invirtiendo para mantener el lugar. Entonces, además de tener estos aprovechamientos, pues también llegan a tener algunas actividades de recorridos, de pláticas, para poder seguir manteniendo el lugar, y en lugar de ser destruido por completo, pues ellos han encontrado una forma de aprovechar y mantener el ecosistema que tienen ahí. Y pues esto incluye a una especie que es abundante y bastante característica del lugar, que es este cactus, ¿no? Entonces, miren, aquí están los frutos verdes, están los restos de las espinas que tienen aquí las flores. Entonces, es una especie que se ha aprovechado bastante bien y que ha permitido mantener un ecosistema donde encontramos estas especies. Luego tenemos un área natural protegida que no está tan lejos de la ciudad, que se encuentra en el estado de Hidalgo, que se llama la Reserva de la Biosfera, la Barranca de Meztitlán. Entonces, la Barranca de Meztitlán se encuentra en un lugar donde geológicamente se sabe que hubo un mar hace millones de años, en algún momento emergió, entonces tiene características del suelo bastante particulares que han permitido el desarrollo y el establecimiento de todas estas especies. Entonces, aquí en la Barranca de Meztitlán hay una laguna también en donde se realiza aprovechamiento pesquero, y también ha sido importante esa presa para que se produzcan fenómenos como las lluvias. Entonces la humedad de la zona ha sido favorecida por esta presa, ¿no? Entonces, algunas de las especies más representativas de esta zona es este cactus, que es candelabriforme, o sea, como los candelabros o las velas que tenemos. También se les llegan a llamar cirios de manera general, pero las personas de la zona les dicen tetechos por esto de su nombre, ¿no? Neuboxpamia tetezo. Entonces, son algunos de los que podemos encontrar. Otro que es bastante característico y significativo de ahí es este de aquí, que se llama Echinocactus platyacantus. A este también le llegan a llamar barril. Hay otra especie que es muy parecida a este Echinocactus, pero se llama Echinocactus grusoni, pero se ve completamente dorado, entonces sus espinas son doraditas y así le llaman barril dorado. Una característica de este barril dorado es que de ese se obtiene el acitrón. Entonces, ese tejido esponjoso que les digo que tienen, a través de un procedimiento en el que se cose con un poco de azúcar, se obtiene el acitrón. Entonces, ese aprovechamiento también ha generado que esa especie en específico, pues, esté en serio peligro. Aunque actualmente hay algunas granjas, por decirlo así, que se dedican al monocultivo de estos cactus y se dedican a producir el acitrón para que ya no sea extraído directamente de la reserva, ¿de acuerdo? Otro lugar que tenemos más o menos cerca, y también dependiendo de la zona a la que vayamos, pues es la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán. Esta abarca los estados de Puebla y de Oaxaca, entonces por eso les digo, puede estar muy cerca o muy lejos, dependiendo de la zona que visitemos. Entonces, esta área natural protegida también es bastante característica por los cactus que son de este tipo candelabriformes, que son así como estos columnares. Entonces, igualmente podemos encontrar estos Echinocactus platyacantус, que son justo como los que les enseñaba en esta imagen de atrás, pero vean cómo van creciendo. Entonces, este cactus debe tener como unos 200 o 300 años de vida, porque ya es bastante alto y largo, ¿no?
Entonces igual tenemos estos techos, tenemos estos organismos, y estos de aquí, por ejemplo, son los viejitos, son Cephalocerus senilis, así se llama la especie, aunque como estos ya son un poco más grandes, ya no se ven tan peluditos. Como ya no son tan bebés, por llamarlo así, pueden resistir de mejor manera la radiación solar, los cambios de temperatura, las sequías que hay. Ok. Eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna pregunta. Entonces, como les digo, son especies que son muy interesantes. Entonces, ya vi que aquí hay unas preguntas. ¿Cómo puedo saber? Sí, ya las vi. ¿Cómo puedo saber que estoy comprando cactáceas de forma responsable? Pues fíjense que hay lugares en donde las producen con permisos establecidos de la Semarnat, de la CONAFOR, que es la Comisión Nacional de Forestal. Entonces, un lugar que yo conozco, así que sabemos que es un lugar donde hasta les van a dar un certificado, es en el Jardín Botánico de la UNAM. En los lugares, por ejemplo, como los mercado de Sonora, los mercados de Xochimilco, no es tan confiable, no porque todos lo hagan, pero hay algunos lugares donde sí son especies que extrajeron y hay otros donde pues sí son lugares de donde se cultivan de manera regular y con todos los permisos. Entonces, yo creo que en esos lugares donde les den un certificado, es donde ustedes pueden saber que lo hacen de forma responsable. Los jardines botánicos son lugares donde ustedes de manera mucho más segura pueden saber que están obteniendo una planta que no fue extraída, ¿no? Y luego aquí dice, el agua de las cactáceas se puede beber. Sí, el agua sí se puede beber, o sea, si nosotros, no lo vayan a hacer, ¿no? Igual, si nosotros encontramos, no sé, alguno de esos cactus bolita y lo cortamos, podemos absorber el agua como si fuera una esponja, ¿no? Entonces, en realidad no es un agua venenosa, peligrosa, se puede consumir de manera natural sin que nos pase absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué? Tenemos la levantada de Sí, maestra Mónica. la maestra Mónica. Adelante, maestra. Adelante, maestra. Sí, en relación con lo que preguntaban y que comentaban sobre el jardín botánico, hay una tiendita donde venden cactáceas, incluso en peligro de extinción, y esa tiendita se llama Trigiritia. Entonces, en esa tienda están autorizados para vender incluso cactáceas en peligro de extinción porque dan un certificado de adopción. Entonces, ustedes pueden comprar una Echinocactus grusoni y les van a dar su certificado de adopción. Y con él se comprometen a cuidar a la planta y a estar mandando fotos de cómo va creciendo. Entonces, yo hace un tiempo, a lo mejor 5 años, sí adquirí una y ya está bastante grande. Y también, bueno, también comentarles rápidamente del Museo Vivo de Plantas de nuestra prepa, que ya tiene más de 15 años y que la Profepa nos dio esas cactáceas a cuidar. Es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que decomisa precisamente las cactáceas. Todos esos decomisos generalmente los llevan a Iztacala y ahí está el maestro Marcial al frente del Jardín Botánico de Iztacala, muy bonito. Y pues nosotros ya hemos conservado algunas de las especies que nos dieron porque muchas se han perdido, pero sigue habiendo Echinocactus grusoni, también Pherocactus pilo, que es la bismarca, y hay un bonete, el Astrophytum binostigma, todavía viven, ¿verdad? Y muchos garambullos, muchas polaskis y algunas cosas que también los alumnos han donado. Y nos ha costado muchísimo mantener ese jardín, pero bueno, ha sobrevivido ya 16 años. Bueno, nada más ese era mi comentario y bueno, también que es muy interesante la plática que la maestra está dando, que a mí también me gustan mucho las cactáceas y me ha parecido muy bien. Gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Tenemos otras preguntas en el chat. Sí. ¿De qué condiciones evolutivas tuvieron que presentarse para poder realizar la fotosíntesis en la noche?
Bueno, primero que nada, pues son estas condiciones de temperatura muy elevada, sequía también en el sentido de que llueve muy poco y que en algún momento las plantas comenzaron a modificar sus hábitos, ¿no? Entonces, todas las plantas tienen estas estructuras que se llaman estomas en sus hojas y en el caso de los cactus en sus tallos. Entonces, estos estomas se abren y se cierran para poder, para que pueda haber el intercambio de oxígeno. Entonces, cuando fotosintetizan, liberan oxígeno y sale por los estomas. Pero también el CO2 y el agua, el vapor de agua tiene que entrar por esos estomas y el agua pues también tiene que salir por esos estomas, ¿no? Entonces, al haber unas condiciones de elevada temperatura y muy poca humedad en el aire, algunas plantas comenzaron a precisamente a cerrar esos estomas durante los momentos en los que hacía mucho más calor y que el agua se perdía en mayor cantidad, que era durante el día, ¿no? Entonces, pues en algún momento en esas zonas con estas condiciones, aquellas plantas que no recibían esa señal de cerrar sus estomas, pues fueron desapareciendo, fueron muriendo y fueron manteniéndose esas especies o esos individuos que mantenían sus estomas cerrados durante el día. Entonces, esas son las que se van reproduciendo. Entonces, estas características, digamos que se van manteniendo en la población y con el paso de los años, de cientos y miles de años, pues se van desarrollando, se van manteniendo estas características, ¿no? Entonces, esas fueron las condiciones que se tuvieron que presentar, ¿no? Que las plantas detectaran esta señal de que estaban perdiendo agua y mantuvieran cerrados sus estomas durante la noche, ¿no? Sí, tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo fueron las primeras cactáceas? Esta es una pregunta muy interesante. Fíjense que las primeras cactáceas se tiene como registro de dos grupos. Hay un grupo de cactáceas que son de lugares mucho más, de lugares selváticos más húmedos, como por ejemplo hay uno que se llama Ripsalis y que salía justo en el video que son como unas tiritas que tenían unas esferitas blancas. Entonces como que se tiene esos dos grupos evolutivos, los que son muy parecidos a las plantas que vemos normalmente, incluso sus hojas están bien desarrolladas, no tienen espinas tan marcadas o acúleos como las otras que conocemos, ¿no? Entonces, es el origen de este tipo de cactáceas. Y las otras que ya son más parecidas a las que vemos ahí con espinas y todo, entonces, de las primeras que se conocen son de las columnares. Se tiene un poco más de información de estas, que son las primeras que se comenzaron a, que se tienen en los registros fósiles. Entonces, el asunto con las cactáceas es que sus tejidos son muy blandos. Entonces, pues todavía hay un poco de controversia ahí de cómo fueron las primeras o las más primitivas o algo por el estilo, porque no se conservan también los tejidos, pero con los estudios que se han hecho se piensa o se tiene un poco de información de que eran muy parecidas a estas cactáceas que son columnares, ¿no? Entonces, sería algo así. Luego aquí dice, se podría decir que en sí hay, pero no de dónde son originarias. No entiendo muy bien esa pregunta. ¿Nos podrías decir a qué te refieres, Melanie? Me refería que en sí hay algunas cactáceas, existen algunas cactáceas de algunas especies, pero uno de sus mayores problemas es que no están en su lugar de origen, digamos que están en Europa, de donde no son originarias, creando, digamos, como un caos de su ecosistema ya no haber, pero no hay, pero a la vez sí, o sea, sí existen, pero no están en ese lugar donde deben que estar. Exactamente, y esto tiene mucha relación con el tráfico ilegal. Por eso les digo, son especies muy ambicionadas, porque de verdad hay coleccionistas que tienen jardines botánicos con especies que han conseguido, pues tanto de forma legal como de forma ilegal, ¿no? Entonces, eh, eso también puede representar un problema para esos ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, tú dices de que se encuentran en Europa. Acuérdense que en Europa los ecosistemas son un poco más de bosque, entonces el hecho de introducir estas especies, pues también puede generar algunas alteraciones allá, ¿no? Entonces, eso también es un problema. Y respecto a la pitaya, sí, es el fruto de una cactácea, entonces, pues igual los nopales, ¿no? Es algo muy común y a lo mejor nunca habíamos pensado decir, no, pues esto también es un cactus, me lo estoy comiendo, ¿no?
Sí. ¿Cuántos años puede Tenemos, llegar a vivir un cactus? Todos los que los dejemos vivir. Es como la canción de Pocahontas, que si cortamos un árbol no vamos a saber cuánto tiempo va a vivir. Entonces, la verdad es que las plantas son organismos muy longevos, viven lo que los dejemos vivir, entonces pueden vivir 300, 500 años. Seguramente hay algún cactus que haya vivido hasta unos 600 años. Si las condiciones se lo han permitido, seguramente sigue vivo por ahí. hay una última pregunta que dice, ¿podría repetir cuál es el producto que se obtiene del cactus barril? Del barril del Echinocactus grusoni. Sí, es ay, se me acaba de decir, el acitrón. El acitrón que es algo muy parecido al látex, solo que es un poquito más seco. Entonces, el acitrón es algo que se usa, por ejemplo, para la cena de Navidad. Bueno, no sé, al menos en mi familia acostumbraban comprar acitrón y ponerlo en el picadillo del pavo. Entonces, eso es lo que se obtiene. El tejido esponjoso se pone a cocer con agua y azúcar y se obtiene una cosa un poco dura y luego se corta en bloques y obtenemos el acitrón, ¿vale? Tenemos la manita levantada de García Mendoza Melanie. Sí. Mi duda es de que cómo pueden traficar las plantas. Me imagino que normalmente la trafican por los aviones en los aeropuertos, pero pues como la mayoría tiene espinas, bueno, es que en las drogas normalmente las consumes y o las metes en tu equipaje, pero pues las plantas no creo que te las puedas comer o metértelas por el cuerpo. Entonces me llega la duda de cómo las trafican, cómo le Pues hacen. miren, eso del tráfico es bastante sorprendente porque no solo aplica para los cactus, aplica para pues todas las especies, ¿no? Por ejemplo, las aves también son bastante traficadas. Entonces, estas personas que hacen estas actividades, pues de verdad se las ingenian para meterlos en recipientes como frascos de comida, como cajas de comida, sobre todo utilizan esos medios, ¿no? Disfrazarlos como que llevan comida de un lugar a otro para meter las plantas. Entonces, pues también tenemos que pensar que esto del tráfico tiene que ver con las condiciones sociales y económicas de los lugares, ¿no? Si yo vivo en un lugar donde no tengo oportunidades de trabajar, no tengo un trabajo fijo, pero vienen recolectores y me pagan dinero porque yo les entregue cactus que ando recolectando, pues obviamente estas personas me encuentran como una forma de sobrevivir, ¿no? Entonces, las personas que lo trafican en los aeropuertos, créanme que se las ingenian de unas maneras muy increíbles e interesantes, lo cual no debería ser, ¿no? Pero encuentran las formas y les digo que sobre todo son medios como de decir, llevo comida, llevo un frasco de café o llevo un frasco de algo donde no se pueda ver, ¿no? Entonces, pues esa es la forma en la que lo transporta. Y obviamente, pues ese viaje provoca la muerte de una gran cantidad de individuos, ¿no? A lo mejor si llevan 100 plantas, solamente llegan a sobrevivir unas 50, ¿no? Por las condiciones. Si no es que son, como nos platicaba la maestra Mónica, si no es que son decomisadas porque son encontradas, y entonces ya no pueden ser devueltas a sus medios, tienen que ser llevadas a lugares donde sabemos que las pueden cuidar y mantener, ¿no? Como los jardines botánicos. La maestra Mónica tiene levantada la manita y también hay una pregunta, un comentario en el chat. Adelante, maestra Mónica. Así, nada más iba a comentar que, pues, el maestro de Iztacala, el maestro García, recibe muchos decomisos, entonces nos contaba que cómo es que las quieren traficar de un país a otro. Dice que había un camión que llevaba aparentemente leña, pero realmente eran muchos garambullos, que los quemaban y como las cactáceas aguantan mucho el maltrato, ¿verdad? Sí parecía leña, pero estaban vivos, o sea, y ellos saben que teniéndolos en buenas condiciones en un vivero, pues vuelven a recuperarse y es entonces que las venden. Entonces, a nosotros nos tocaron algunas de esas plantas quemadas, que bueno, ahorita ya están bien. Entonces, esa es una manera de traficarlas también, ¿no? Y es algo increíble que hagan eso, ¿no? Que se roben el patrimonio nacional, el que lo quieran vender al extranjero. Bueno, nada más este era el comentario, gracias. Y aquí nos preguntan sobre el jicuri, que el jicuri es el peyote. Es un cactus que se llama Lophophora williamsi. Entonces, pues, ese también es una especie en peligro de extinción.
de repente como que surgió este boom por las cuestiones, no, o sea, no quiero ofender a nadie ni nada, pero sí como estas cuestiones hippiosas de la buena vibra. Entonces muchas personas viajaban sobre todo a San Luis Potosí, a Querétaro, que son lugares donde las poblaciones son abundantes en comparación en otros lados. Entonces es un cactus que en su tejido esponjoso produce una sustancia que puede ser alucinógena si nosotros la consumimos, ¿no? Entonces, este cactus tiene la cuestión de que como también tiene un tejido esponjoso con agua, muchos animales lo consumen para poder, para no morir de sed. Obviamente son rituales que tienen las comunidades que viven en esos lugares, pero hay personas que, pues, como les digo, como por toda esta onda de, uy, la buena vibra y todo, pues van y lo consumen, ¿no? Entonces, pues también es un cactus que está seriamente la cuestión es también comprender y respetar que estas personas pues tienen este tipo de rituales y pues nosotros no, pues a lo mejor lo quisiéramos probar o eso, ¿no? Pero pues no es lo más recomendable. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido y por sus preguntas también en el chat. Realmente el conocer, como siempre lo hemos comentado, conocer la biodiversidad de México y la que es nuestra siempre nos ayudará a conocerla, a conservarla y darle el valor que tiene, ¿no? Le agradecemos mucho a la maestra Brenda Elizabeth Bravo por esta plática y yo sé que les sorprendió a muchos como a mí. No sabía que al peyote se le decía jicuri. Y pues muchas gracias por sus preguntas y participaciones, chicos. Muchas gracias a todas, a todos por participar y por sus preguntas también. La verdad sí estuvo muy interesante la plática. Hubo momentos en donde sí me dio mucha risa, como la de la buena vibra. Qué bueno, muchas gracias.